¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Soy Ricardo Ursúa, me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Tenemos un tema que sabemos también que va a ser muy eficaz para nuestras vidas, que nos va a quitar muchas telarañas de la cabeza. Y bueno, pues yo creo que hay una situación ahorita que si en algo nos afecta es el estado de ánimo, y es de repente la certidumbre de lo que pasa, de cómo pasar los días, cómo enfrentar los problemas, etcétera. Y bueno, definitivamente todos tenemos y hemos tenido problemas. La diferencia que vemos a veces es cómo una persona los enfrenta de una forma y otros lo enfrentan de otra, o simplemente no les interesa enfrentarlos, sino que se acostumbran a vivir con ellos aunque les esté afectando en su ánimo. No enfrentarlo definitivamente es lo que nos lleva mucho a algo tan común en nuestros tiempos, que es el estrés. Ese estrés que enferma, ese estrés que genera mucho tipo de complicaciones en nuestra salud y principalmente rompe nuestra salud mental, algo tan valioso que es muy difícil de poder sacudir, de poder sacar todo este tipo de problemas. Pues bueno, el tema de hoy es tal cual, cómo aprender a enfrentar los problemas con fortaleza y resiliencia. Para ello tenemos un líder, para mí un líder, un maestro en el área de psicología, no más en nuestro estado, sino en nuestro país y más allá de las fronteras. Y él, les comento primero, el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, presidente de la Federación Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas, es director general de Cambios, Centro de Servicios Psicológicos para el Desarrollo Integral y Bienestar, coautor del proyecto y coordinador general, fundador también del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Ha sido presidente fundador y 4 veces presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Es maestrante en Psicología del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha trabajado por más de 30 años en servicios de psicoeducación. Es un generador de diferentes tipos de especialidades o subespecialidades de psicólogos en nuestro país y sobre todo aquí en la Universidad de Guadalajara, que definitivamente lo convierte en todo un líder y una gran autoridad, sobre todo para el tema que vamos a desarrollar esta tarde. Así que doy la más cordial bienvenida al psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas y Psicólogos. Bienvenido, mi estimado Pepe. ¿Te puedo decir Pepe? Claro que perfecto. Sí, sin problema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como te comentaba, ya hacía mucho tiempo que quería que pudiéramos hacer un programa de estos, y mira, y qué mejor que con alguien como tú, ¿no? Así que felicidades por todo tu currículum. Muchas gracias, Ricardo. Yo te agradezco la invitación. Me parece que es un tema muy interesante, que yo creo que le puede ser muy útil a todos nuestros televidentes, radioescuchas. Yo creo que si algo en este momento queda claro es que tenemos que tener una formación integral, estarnos actualizando, porque la realidad nos está rebasando. Exacto. La realidad es tan cambiante y tan radical que a veces no estamos lo suficientemente preparados, no nos hemos actualizado y finalmente pues nos está impactando de manera negativa, a tal grado que hoy a nivel internacional, y no lo digo yo, lo dice también la Organización Mundial de la Salud, lo que son la depresión y los trastornos de ansiedad son una epidemia en el mundo, wow, y particularmente en México. Híjole, no, pues sí lo creo. Y se ve todo, si nomás cosas, basta que salgas a la calle y cualquier cosa, y hasta por mirar a alguien ya te está echando bronca. Sí, de veras, tenemos un grave problema, ¿no? Y esto está generando violencia, está generando cada vez más. Lo que yo digo, muchos dicen, ay, te veo triste, no, o sea, trae depresión, pero tampoco hay mucha cultura, inclusive del área de la comunidad médica, no se le está haciendo mucho caso a la depresión, y creo que ahí también va a ser un punto importante. Y de los principales generadores, pues son los problemas, y que, como decía ahorita, pues te afectan la salud mental, te atrapan y te van hundiendo, y cada vez te sientes más inmóvil, más apanicado, estás no sé, congelado, decir, ¿qué hago? No sé qué hacer, esto no tiene solución, y te vas obviamente metiendo en una espiral. Si le agregas toda la parte psicológica, pues ahí tenemos un grave problema, ¿no?
Sí, mira, precisamente los problemas, yo creo que hay distintas formas de abordarlos. Yo quiero sacar a colación una reflexión de un personaje clave en la historia de la humanidad, que es Albert Einstein. Fíjate que Albert Einstein, inclusive cuando en una ocasión estaba platicando con Abraham Maslow, Albert Einstein le comentó a Abraham Maslow que él quería estudiar psicología. Finalmente no estudió psicología porque le parecía que la psicología era muy compleja. Wow. Fíjate, un personaje de este nivel, un genio, y reconocía que el estudio del ser humano es sumamente complejo, ¿no? Tiene razón Albert Einstein, ¿no? Pero Albert Einstein, con esa sensibilidad que tenía, si revisamos la historia de Albert Einstein, tenía una sensibilidad que hubiera sido un excelente psicólogo, ¿no? Y Albert Einstein tiene una frase que me parece que es fundamental, que dice: los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. Ándale. ¿Sí? Wow. Entonces, el problema es que a nivel individual, a nivel social y sobre todo a nivel gubernamental, no prevenimos los problemas. No. Somos muy reactivos. Hasta que se presente el problema busca uno alternativas, pero luego también los problemas nos sorprenden sin estar preparados. Hoy la ciencia, en sus distintas disciplinas, ha avanzado tanto que tendríamos que entender que hoy los profesionales, los maestros, los padres de familia, cualquier persona, no nomás tiene que formarse como ciudadano, como individuo, como padre de familia, sino que inclusive tendría que estarse actualizando. ¿Cierto? Porque el avance de la ciencia es tan acelerado que a veces cuando uno cree que ya maneja ciertas cosas, resulta que ya salieron cosas nuevas. Así es. Cuando uno más o menos ha localizado formas de enfrentar una situación, cree que ya es suficiente, ¿no? Pero resulta que esos problemas se transforman o surgen nuevos problemas y nos sorprenden. Exacto. Nos sorprenden y nos impactan negativamente. Entonces, sí, esto nos tiene que llevar a reflexionar que en la vida las cosas son tan cambiantes, y en todo, Claro. En la economía, en la sexualidad, en la educación, en el trabajo, Sí, claro. En todo hay unos cambios acelerados, en algunas veces son hasta radicales, que nos dejan mal parados y finalmente o nos meten a una lógica de ansiedad o francamente nos deprimen o en casos extremos nos lleva a la ideación suicida y al suicidio. Exacto. Déjame decirte que, por ejemplo, el año 2022, México logró, si le podemos llamar así, el mayor número de suicidios en su historia. ¡Ah, caray! Nunca en la historia de México. ¿El año pasado? El año pasado pasamos los 8.500 suicidios. ¡Caramba! Cuando andábamos entre 5, 6.000, 6.500. Jalisco no se quedó atrás. Jalisco también, andábamos en los primeros años del milenio. O sea, estamos hablando entre el 2000 y el 2015, 2020, andábamos máximo 500, 550, 600 suicidios. Y el año pasado se dio como alrededor de 7.300 suicidios, ¿no? Entonces, perdón, 730 suicidios, perdón. Ah, ok, Sí, fantástico. no, en México fueron arriba de 8.500 y Jalisco le aportó más o menos 730, 740. Pero sigue siendo líder Jalisco, porque... Sí, y lo más preocupante, no porque no nos deba preocupar si un adulto mayor se suicida, sino que estamos viendo que el 60% de las personas que se están suicidando en nuestro país, el 60% son personas entre 16 y 24 años. Caray. Entonces, personas jóvenes que no habría condiciones para estar pensando en suicidarse. Exacto, sí. Se supone que están en plenitud física, tienen expectativas al futuro, tienen toda una vida por delante
y resulta que los adolescentes y los jóvenes se nos están suicidando. Qué Inclusive en barbaridad. casos radicales, hasta niños se nos están suicidando, ¿no? Híjole, cosa que pues antes ni pensarlo, ¿verdad? Que hubiera No era algo así. no- Pues esto va muy a colación de lo que yo comentaba como abrir el programa, y yo creo que precisamente un objetivo que debe ser en todas las familias y en todos los medios, inclusive, bueno, nosotros es algo que siempre le hemos dado una prioridad importante, como es la salud mental y su abordaje. Un abordaje que tiene que ser probablemente en forma multidisciplinaria, pero que de cierta forma ahí es el origen de todo esto que me estás comentando, al no haber una salud mental, no haber una preparación o no conocer ni siquiera el cómo poder enfrentar los problemas, pues se van como dicen, por la salida fácil, ¿no? Ese es el extremo, digamos. Pero yo pienso que también hay otro punto que estamos viendo, que hay problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, muchísimos trastornos, y quisiera yo pensar que en qué porcentaje podrá ser un problema de salud mental. Bueno, sí, mira, efectivamente. Yo creo que el problema inicia desde que nacemos. Lamentablemente los tiempos han cambiado, las condiciones han cambiado, pero nuestros padres de familia no están preparados para educar adecuadamente y en forma integral a los hijos. Es cierto. Y no se están actualizando. Por eso es que vemos problemas que se nos están presentando continuamente y no hay solución, como las personas desaparecidas forzadamente, claro, o las violaciones, o la violencia, etcétera, ¿no? Yo creo que lamentablemente llegamos a este mundo y sin una buena orientación de los padres de familia, que no todos, pero muchísimos sí, igual pasa con los maestros. El problema es que entonces aprendemos a vivir al día, aprendemos a lo que se nos vaya presentando, no tenemos una visión al futuro, pero tampoco para vivir adecuada y felizmente el presente. Exacto. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, muchas personas ni siquiera se atreven a pensar que el ser humano es un ser finito. ¿Sí? Claro. Todos nos vamos a morir, todos sin excepción, ¿no? Ajá. Yo no conozco ninguno que... No, que diga. Exactamente. Sí, claro. De entrada tendríamos que entender que, por ejemplo, ¿cuántos años vamos a vivir? Ahí está el ¿Sí? problema. Ajá. Para empezar, en el caso de México, el promedio estadístico más o menos son 75 años, donde las mujeres van a vivir más, alrededor de 78 años, y los hombres vamos a vivir aproximadamente 73.5 años. Wow. ¿Sí? Ok. Eso nos lleva a entender que, por ejemplo, nosotros tendríamos que vivir de una manera que no nomás aspiráramos a llegar a esos 75 años en promedio, sino a llegar en muy buenas condiciones. Claro, ¿cómo ¿sí? llegar? Claro. Aquí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de bienestar que experimenta una persona producto de su buen funcionamiento biológico, psicológico y social, que le permite convivir bien, adecuadamente con otras personas, trabajar adecuadamente y hacer aportaciones a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo de salud, desde mi punto de vista, ya tenemos un primer problema. El sistema de salud en México está, a pesar de que reconoce esta perspectiva integral de salud, teóricamente, en la práctica está abandonado todo lo psicosocial. Se atiende solamente lo biológico. ¿Sí? Exacto. La gran infraestructura en el país es para la cuestión de la salud física. ¿Sí? Para la salud mental, lamentablemente, tenemos un rezago. Yo afirmo contundentemente que los servicios públicos de salud mental en México son insuficientes, son de baja calidad, son excluyentes y en muchos casos son éticamente incongruentes. Híjole, fíjate que qué bueno que comentas esto. Vamos al primer corte, si me lo permites, pero yo sí creo que ahí se muestra o demuestras tú lo que estábamos diciendo, que hay una parte en la que no se le ha dado la importancia de vida, cuando probablemente muchas enfermedades biológicas o físicas realmente son generadas en la psique. O sea, que en este sentido el punto de la actitud, de no enfrentar problemas, toda esta frustración negativa
va enfermando a las personas. Entonces puedes darles un medicamento, pero en realidad el tratamiento no va a funcionar si no haces un abordaje también complementario desde el punto de vista psicológico. Vamos al corte, claro, estimado. Sí. Otra vez gracias por tenerte aquí. Igual ustedes, vamos al corte y al regresar vamos a hablar precisamente de cómo vamos a ir aprendiendo a enfrentar y superar los problemas.